ciudad, tal como la conocemos hoy, tiene forma de abanico. Un cañón llamado El Caminante dispara, y su alcance máximo es de 2 kilómetros 900 metros. El alcance de ese cañonazo se usa como radio del abanico que dibuja una línea con la que se traza la frontera. Esto se acuerda a principios del siglo XIX, y desde entonces se mantiene hasta ahora. Lo que hay dentro es una ciudad atípica, interesante y netamente fronteriza. Afortunadamente, el mapa sobre el que se estableció la frontera aún se conserva. Avanzadilla europea sobre África. A 5 horas el desierto, a 4 Argel y Marruecos a 2 minutos. Un remoto enclave que sigue siendo Europa. Ese es su privilegio y su posición de ventaja. Aquí están los primeros recintos, el núcleo donde nació la ciudad. Hoy todo el mundo le llama Melilla la Vieja, o más cariñosamente, el pueblo. Durante 4 siglos Melilla se limitó a este peñón amurallado. Los reyes católicos decidieron hacer del sitio una cabeza de puente para ensanchar su influencia en el norte de África, además de proteger el Mediterráneo. De modo que el duque de Medina Sidonia envió a Pedro de Estopiñán para ocupar y reedificar la vieja ciudad, y así lo hizo. Cuando llegaron, Melilla tenía ya una larga historia a su espalda. En los siglos VIII y VI a.C., los fenicios fundaron una factoría comercial conocida como Metagonium, que después fue cartaginesa y se denominó Acros, y posterior y definitivamente Rusadir. Fue romana y también islámica, y en el siglo X fortaleza andalusí en el norte de África. Desde la llegada de Estopiñán hace 500 años, Melilla no ha dejado de ser ciudad española. En los puestos del mercado central se puede encontrar abundancia y variedad de frutas y pescados. Entre los puestos es posible adivinar multitud de rostros que revelan la pluralidad de su población, así como escuchar la diversidad de lenguas que se hablan en el propio mercadeo. El estrato humano de Melilla no tiene parangón en la península. Un alto porcentaje de la población es musulmana. Existe una pequeña comunidad india, una asentada población gitana y casi 1 millar de origen hebreo sobre un total de 70.000 habitantes, cuya mayoría es de origen peninsular. Hay muchas sinagogas distribuidas por la ciudad, pero esta es la más importante de la comunidad judía. El templo hindú tiene las dimensiones de un oratorio. Las mezquitas son abundantes. La mezquita central tiene un tamaño que da idea del número considerable de fieles. El cementerio musulmán es muy reciente, ya que en el pasado eran enterrados en lo que hoy es territorio marroquí. El cementerio tiene su propia mezquita. La Iglesia Católica convoca gran número de fieles, aunque en las últimas décadas otras confesiones de orientación cristiana han establecido su sede en la ciudad. Melilla es polirreligiosa y multicultural, aunque el estilo de vida de sus habitantes sea unívocamente occidental. Y es más que posible que ese sea el aglutinante que hace más fácil la convivencia. Cuerpo de regulares.
Quizá usted no conozca a ningún melillense, pero es raro el español que no tenga un familiar o un amigo que no haya hecho la mili en Melilla. Esta es tierra militar por excelencia y su presencia lo fue aún más en el pasado. Alucema, Sanual y otros nombres míticos de la historia de España están muy cerca de Melilla. Ejercicios en el tercio. La Legión. Muchos soldados del pasado eran gente en su mayoría de origen humilde, incapaces de pagar una cantidad para eximirse de la guerra. Y muchos acabaron aquí, como otros lo hicieron en Cuba o en Filipinas. Al igual que la ciudad, el cementerio de Melilla no está sobrado de espacio. Del mismo modo, los muertos expresan la variedad étnica de los vivos y ratifican que la convivencia entre distintas religiones no es algo de antes de ayer. Ciudad sobradamente iluminada, refulgente y en las horas del mediodía hechizante. Melilla se viste con una amplia gama de colores en el que predomina el color de la arena. Arena del monte Gurbú, arena del mar, ciudad a medio camino entre lo uno y lo otro. Arena, playa abierta que los melillenses disfrutan muchos meses del año. Si medio perímetro lo trazó el tiro de cañón, el otro medio lo hizo el mar. Sorprende que en tan poca superficie se disponga de una pequeña costa azul, acantilados de aguas transparentes, donde el Mediterráneo permite el juego y el descanso. Esta playa no existía, era parte de un foso navegable que había sido hecho a pico y pala. La península se había convertido en isla, cuya entrada era la Puerta de Santiago. En su interior, la capilla del mismo nombre, pequeña y si se quiere insignificante, pero una joya. Es la única construcción gótica religiosa del continente africano. Por esta otra puerta, la de la Marina, se entraba a la ciudad cuando se arribaba a puerto. Por esta otra llegaba la intendencia cuando la ciudad estaba sitiada. Con mucha lógica se llama Puerta del Socorro. 30 metros de pasadizo por el que llegaban los ansiados víveres. Los expertos distinguen un primer recinto del siglo XVI, un segundo del XVII y un tercero del XVIII. Pero lo que a nosotros nos llega de Melilla la Vieja es un conjunto armónico. Los ingenieros militares de todas las épocas fueron construyendo, adaptando y dejando en pie solo aquello que les era de utilidad. Melilla la Vieja es una belleza heterogénea, donde un faro del siglo XX convive con un cañón del XVIII o una muralla del XVI. Pero si este es el escenario, no hace mucho rehabilitado, hay que esforzar la imaginación para sentir lo que pudo ser su historia. La iglesia de la Purísima Concepción tiene más de 300 años, y aunque es muy frecuente que esté vacía, no cuesta suponer que en torno a su patrona, este sería uno de los lugares de reunión de parroquianos en momentos de asedio. En la plaza de armas hay que imaginar a cientos de presos bajo la inclemencia del sol. Melilla fue durante mucho tiempo penal, además de lugar de destierro. Resulta agradable el sonido del agua en los aljibes construidos en época de Felipe II. Durante los asedios, el agua de lluvia, guardada en estos sótanos, debió ser el bien más preciado. Romano. En el siglo V del Imperio Romano.
Las bóvedas del almacén de la antigua maestranza tienen hoy otros usos. Debajo han aparecido aljibes aún más antiguos. La escuela de hostelería es una adaptación dentro de otro de los almacenes de la ciudad vieja. En lo que fue almacén de pólvora, tiene su sede la Asociación de Estudios Melillenses, lugar de estudio y exposición permanente de objetos de la vida cotidiana. Uno de los edificios más importantes de Melilla la Vieja es el Hospital del Rey, que actualmente alberga el archivo y el servicio de publicaciones de la ciudad. Está el Museo Militar, dentro de lo que fueron almacenes de pólvora. Tratándose de un museo militar, no podía estar en sitio más adecuado. Poca gente sabe que Melilla la Vieja está horadada y llena de cuevas. A partir de la primera mitad del siglo XVIII se excavaron para hacerlas invulnerables a los bombardeos. Las cuevas del conventico, convenientemente restauradas, fueron construidas en 2 plantas y sus ventanas dan al acantilado. En momentos de asedio, aquí se llegó a oficiar misa. La cueva se ensancha y tiene forma de cruz. Sin embargo, lo interesante de Melilla la Vieja es pasearla y sentirla como una totalidad. Y tal vez imaginar con qué apretura, durante siglos, todo lo humano convivió en este forzado espacio. Las fiestas patronales tienen lugar en septiembre y curiosamente la mayor animación no se da a medianoche, sino al mediodía. El baile se alterna con el paseo a caballo por sitios que normalmente son feudo de los automóviles. En una ciudad con abundante presencia militar, son frecuentes las exhibiciones de los distintos cuerpos en sus fiestas. Los paracaidistas culminan su exhibición con una presencia más que notable de la bandera española. La patrona, que tiene su sede en Melilla la Vieja, es procesionada por las calles principales de la ciudad. La feria de día tiene un ambiente y el de la noche otro, en el que la presencia de la población musulmana suele ser más evidente. La ciudad limita al sur con todo el continente africano y al norte con el Mediterráneo. Aunque la insistencia en las costumbres españolas mitigan una posible orfandad, no es difícil sentir que durante décadas su posición geográfica la hizo parecer desamparada, como un pariente lejano al que conocemos poco. Melilla es una de las puertas que eligen quienes desean entrar en el continente vecino. Una boda musulmana, a veces con modos muy occidentalizados, es muy habitual. A ojos del visitante, ya anticipa parte del exotismo del territorio colindante. Con su estética orientalizante muy de moda en la primera mitad del siglo pasado, el casino militar ya está indicando que Melilla es un escaparate de un mundo sugerente, una puerta abierta a un espacio de un indudable atractivo turístico. En paralelo, hay una Melilla muy occidentalizada, con bares, cafeterías y terrazas que poco tienen que envidiar a ningún lugar de la península.
Los melillenses más acomodados disfrutan en el club marítimo y entre ellos son muchos los que adoran los deportes náuticos. Las estupendas instalaciones de su puerto deportivo son una prueba contundente. Es posible detectar una cierta sensación de insularidad, aunque se trate de una ciudad rodeada de continente. Hay que considerar que Melilla es una ciudad frontera cuya infinidad se abre precisamente por el mar. Son varias ya las ediciones puntuables para el Campeonato de España que hacen de las regatas de Melilla un punto de referencia para este deporte, aunque en ocasiones el viento se niega a colaborar y la regata del día no logra empezar. El glamour que suele asociarse con las regatas se hace patente en la conseguida entrega de premios. Políticamente, la ciudad tiene la particularidad de que es ciudad autónoma, de modo que su alcalde es alcalde y presidente según se mire. En la Plaza de España está el Palacio de la Asamblea. La Plaza de España es el centro geográfico y neurálgico de la ciudad. A lo largo de su historia, los ingenieros militares son los que trazan el urbanismo de Melilla. El crecimiento de la ciudad en los siglos XIX y XX viene determinado por dos hechos concretos: la desviación del cauce del Río de Oro y la construcción estratégica de un conjunto de defensas que escalonadamente van trepando por la ladera de la montaña, asegurando mayor amplitud territorial. Desde el fuego cruzado de cuarteles se protege no solo la ciudad, sino lo que entonces eran campos de cultivo. El punto más alto de Melilla es este, Rostro Gordo, unos 90 metros sobre el nivel del mar. Aquí estuvo preso Abel Krim, líder rifeño que tuvo en jaque al ejército español y principal responsable del llamado Desastre de Anual, un enclave cercano en el que murieron unos 8.000 soldados españoles en menos de 48 horas. Estos fuertes que hoy parecen de juguete fueron lugares terribles. Pintaditos en colores pastel y sin rastros de metralla, no dan idea de lo que llegaron a ser. En ellos se pasó mucho miedo. No hay más que ver el grosor de sus muros. Pero en ellos hubo también mucho valor, solidaridad, amistad y hasta heroísmo, por mucho que la palabra no esté de moda. Resulta curiosa la coincidencia formal entre estos arcos y los que profusamente utilizó Antonio Gaudí. ¿Bebieron en las mismas fuentes estéticas? Conmemoración de la llegada de Estopiñán, Día de Melilla, presencia de autoridades. Posiblemente Melilla sea la ciudad de España que tiene más banderas de España, perdonen la redundancia, pero esta define bastante bien el sentimiento patriótico de la ciudad. Además de la longeva presencia del ejército, no hay que olvidar que los abuelos de muchos melillenses contribuyeron a la defensa del territorio. Y eso queda. Hay otra razón demasiado obvia, la frontera. Pasarla por alto sería hurtar a la ciudad uno de sus perfiles más definitorios. Cerca de 30.000 marroquíes cruzan diariamente la frontera. La de Beni Ansar es la más transitada. La relación comercial con el país vecino es muy fructífera para la ciudad autónoma, además de que lo transfronterizo termina siendo transcultural. En Melilla la comida rifeña no es algo exótico. Se puede disfrutar un cordero con cuscús, un kefta marrachea, tallín de ternera, pastela de pollo, la tradicional sopa árabe llamada jarera y terminar con magníficos pastelillos de hojaldre bañados en miel. En el mercadillo se puede disfrutar todo el sabor de los mercados orientales.
Estamos piluchando, Marbella. La Alameda, llena de ficus equidistantes, parece imponer un cierto racionalismo que se ve desbordado por el colorido de los puestos y las mercaderías, los acentos múltiples y el regateo. Es muy habitual la presencia de los cafetines, donde disfrutar un reconfortante té, lo cual no impide que al cruzar la calle uno se meta en una cervecería y disfrute con una muy larga lista de tapas, cada cual más sabrosa y abundante, sin que haya que añadir nada al precio de la bebida. Hace 100 años la economía de Melilla era boyante. Se trataba del acceso más oriental de lo que después sería el protectorado español. La febril actividad minera y comercial de final del 19 y principios del 20 dio lugar a una burguesía que no quería por menos que disfrutar la misma calidad de vida que en la península. ¿Cuál era entonces el estilo constructivo de moda? El modernismo. Un arquitecto catalán que era discípulo de Domènech i Montaner vino a Melilla y se puso de moda. Es verdad que su obra fue muy versátil, pero terminó convirtiéndose en el referente de la arquitectura melillense durante casi 50 años. Además, las clases populares imitaron a las burguesas y terminaron incorporando un modernismo más modesto, a base de molduras y adornos sin pretensiones, pero que daban cierta gracia a las fachadas y dignificaban sus viviendas. El modernismo no fue algo pasajero. Cuando en el resto de Europa el estilo ya era historia, aquí continuó durante unas décadas más, mezclándose incluso con estilos posteriores. De modo que en lo que se denomina modernismo de manera general, los especialistas distinguen muchos otros estilos, algunos de los cuales no lo son en absoluto. El asunto es que en Melilla se habían creado talleres locales, y esos talleres trabajaron incluso mucho después que el modernismo estuviese pasado de moda. Por su abundancia y también por la calidad de algunos edificios, Melilla tiene un título exótico y nada discutible: capital del modernismo de todo el norte de África. Después de Barcelona, Melilla sea una de las ciudades de España que tenga más patrimonio modernista. Siguiendo la moda de muchas ciudades, la burguesía adinerada ha preferido abandonar el centro. Por decirlo finamente, los edificios no están en el mejor de los estados. Es evidente que hace falta algo más que buenas intenciones para reformar y mantener este insólito patrimonio. Las Islas Chafarinas están cerca de Melilla y son refugio de la segunda colonia de gaviotas de pico rojo más importante del mundo. Las chafarinas tienen una especial protección medioambiental, ya que cada primavera suelen recibir la visita de focas monje típicas de los mares templados, además de ser caladero de un águila pescadora y reducto de lapas gigantes. Isabel es la isla habitada, pero en la isla de Congreso es donde han sido hallados restos arqueológicos de un poblado neolítico. En verano los arqueólogos completan sus campañas y sus excavaciones nutren los fondos del Museo de Melilla.
moneda de Rusadir, pendientes fenicios, ánforas romanas. Los fondos del museo ratifican que todas las culturas que tuvieron influencia en el Mediterráneo nunca desdeñaron el valor estratégico de Melilla. El museo de la ciudad está ubicado en la Casa del Reloj. El actual estado de abandono de la Casa del Gobernador tal vez sugiera la pérdida de valor estratégico de Melilla la Vieja, pero no su encanto. Si en el puesto de periódicos se encuentra la misma pareja con la que se ha cruzado en el vestíbulo del hotel y por la tarde se tropieza de nuevo con ellos en el paseo marítimo, entonces, ya sabe, esto es Melilla. Pero no se deje impresionar por sus escasos 13 kilómetros cuadrados. Como en muchas cosas, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Si ha visitado la ciudad con los ojos abiertos, es posible que al final del día haya advertido que Melilla le ha ofrecido algo realmente diferente. Pues bien, esa exótica variedad dentro de la pequeñez son la ciudad misma.